Caracas, Venezuela. Una vez uno de los países más ricos de América Latina, ahora sumergido en un caos económico y político. El país con las mayores reservas de petróleo en el mundo ahora se ve incapaz de alimentar a su gente. Aún si muero, valdrá la pena. ¿Por cuánto más seguirá esto? Somos un país con hambre. Mientras que cada vez más venezolanos protestan en su contra, el presidente Nicolás Maduro impulsa un nuevo proyecto político, la Asamblea Constituyente. Pero muchos temen que una nueva constitución significaría el fin de la democracia y el inicio de un Estado totalitario. Ninguna constitución es intocable para siempre. No vamos a reducir la violencia. Después de meses de protestas, BBC Mundo descubrió perturbadoras acusaciones de tortura a manos de funcionarios del Estado en contra de los manifestantes. Varios oficiales nos dijeron, les vamos a dar un tratamiento de shock. ¡Asesinos! Un país que ha vivido varias crisis económicas en su historia, pareciera ahora estar al borde de la explosión. Son días sí muy peligrosos. Es que la única opción que le queda es tomar la justicia en sus propias manos. En este viaje pasé días con la llamada Resistencia, el grupo de jóvenes que forma parte de la vanguardia en las protestas. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Por qué lo hacen? Como en cualquier ciudad latinoamericana, para encontrar a un manifestante siempre es buena idea ir a una universidad. Esta es la Universidad Central de Venezuela. Cuando yo estudiaba acá, protestábamos por el aumento del pasaje estudiantil. Hoy en día la situación es un tanto más desesperada. Los estudiantes de la Resistencia no suelen hablar con los medios fuera de las protestas, pero un grupo aceptó recibirme. Hemos resguardado sus identidades y cambiado sus voces por su propia protección. Como yo lo veo, la resistencia es todo aquel que lucha contra el régimen. Mucha gente ve al gobierno como una dictadura, y si te fijas en lo que hace, es realmente eso. Creo que la resistencia es toda esa gente que sale a la calle a protestar, que quiere tomar la iniciativa y enfrentarse a la policía y a la Guardia Nacional. No es que haya un pequeño grupo de resistencia por ahí y otro de gente normal por allá. No, todos estamos en la resistencia y todos estamos en contra de lo que está pasando. Algunos nos han etiquetado como terroristas, pero creo que todos los jóvenes que formamos la resistencia somos luchadores valientes, que defendemos a nuestra gente de la brutal represión del gobierno. ¡Vamos, vamos! Muchos en la resistencia son llamados escuderos. Para ellos, su rol es proteger a quienes marchan por parte de la sociedad civil. Lo que yo quiero es que se vaya Nicolás. No quiero parar. Vamos a encontrarnos con un grupo de la resistencia en Las Mercedes. De ahí vamos al lugar donde normalmente empieza todo. Y cuando la policía o la Guardia Nacional actúa, entonces son los escuderos quienes salen al frente. Nunca nos dejan llegar hasta donde se supone que acaba la marcha. Nos ponen como excusa que destruiríamos toda la ciudad. La policía y la Guardia Nacional intentan echarnos para atrás, así que nosotros también aprovechamos cualquier chance para avanzar. Mi trabajo es recuperar los cascos o guantes que se caen y devolvérselo a los chamos. O cuidarlos, o recoger piedras. No es solo cuestión de marchar y ya está. Todos tenemos una responsabilidad en esto. Aunque se muestran en ocasiones un poco ingenuos y hasta quizás irresponsables, pero lo que está claro es que lo que hacen requiere de un enorme coraje. En meses de protestas, decenas de jóvenes han fallecido. La mayoría son aquellos como estos que luchan en el frente. No deberíamos ser solo los jóvenes los que salimos a la calle. Debería ser cosa de todos. Todos tenemos que salir a protestar. Sufrimos las peores decisiones del gobierno.
Por eso no tenemos opciones si queremos ser independientes, echar para adelante y ganarnos la vida. Me he dado cuenta que en la mayoría de las marchas, los que están al frente son los más jóvenes. La verdad, no creo que esos chamos tengan que estar ahí. Se supone que tú tienes que luchar por el futuro de tus hijos. No deberías dejar que tus hijos lucharan por tu futuro, ¿no es verdad? Pero ¿cómo llegó Venezuela a este punto? Cuando Maduro fue electo en 2013, la llamada revolución bolivariana que lanzó el fallecido Hugo Chávez ya estaba mostrando grietas. Una enorme estructura de gasto público que muchos llamaron insostenible por años, terminó de colapsar con la caída de los precios del petróleo. Esto llevó al país a endeudarse aún más para importar alimentos y medicinas, pero llegó un punto en que ya no pudo más. En los últimos 4 años la economía se contrajo en 1/3, y además ahora registra la inflación más alta del mundo, de al menos 700%. La gente entonces empezó a pasar hambre, y 80% de los venezolanos en el último año dice que ha perdido peso. Para los críticos del gobierno, ha sido el despilfarro de los recursos naturales lo que ha llevado a esta situación. Al implantar un estricto control sobre la moneda extranjera, el gobierno decidió quién prospera y quién no. Las Fuerzas Armadas, por su parte, ahora manejan la crucial distribución de alimentos. Pero la chispa que desató el descontento actual se dio en marzo. El Tribunal Supremo declaró como ilegítima a la Asamblea Nacional manejada por la oposición. Días, semanas y meses de protestas se desataron a continuación. Unas 100 personas han fallecido desde entonces. En mayo, en respuesta a la crisis, Maduro anunció una nueva asamblea constituyente. El gobierno ofreció cambiar las reglas del juego, pero no consultó si alguien quería hacerlo. Varios ministros y legisladores del chavismo rechazaron hablar con la BBC, hasta que finalmente uno aceptó. El que lo hizo fue Freddy Bernal, el ministro encargado de la distribución de alimentos, un trabajo clave actualmente. Desde el principio de nuestra conversación, Bernal fue claro en quién es responsable de la crisis. Cuando el presidente Hugo Chávez fallece, los Estados Unidos deciden retomar el control de América Latina. En ese orden, cuando apenas el presidente Nicolás Maduro ganó la presidencia, comenzó un proceso desestabilizador para tratar de derrocar al gobierno. El año pasado, la oposición dijo que en 6 meses salíamos del gobierno, que para julio el presidente Nicolás Maduro estaría derrocado. Este año han asumido la violencia. No hay una sola figura que represente a la oposición en Venezuela. De hecho, eso es parte de su problema histórico ante las fuerzas del chavismo. Pero María Corina Machado es una de las personas que conforma la agrupación de partidos políticos que busca que Maduro adelante las elecciones. Estamos hablando de un país que tiene más del 80% de la población viviendo en pobreza, donde con un sueldo mínimo, que es casi el sueldo único, a la gente no le alcanza ni para el desayuno. En las calles de Venezuela hay hambre de comida, de medicinas, pero también hambre de libertad. Bloquearon el referendo revocatorio, desconocieron la Asamblea Nacional y ahora pretende imponer a la fuerza una nueva constitución. Esto en la práctica es demoler la República. Y esto en la práctica es presentarle al país solo 2 opciones: o sumisión o violencia. ¿Pero qué es la resistencia para María Corina Machado? Una es en todo el país. En segundo lugar, es multigeneracional. Y es transversal a todos los sectores de la sociedad. Te encuentras en primera fila a muchachos que vienen de hogares realmente muy humildes. Señora, en este momento y a esta hora, te entregamos nuestras vidas, porque sabemos que estamos entregándonos. Este es uno de los aspectos más controversiales de la resistencia. Una parte de ella insiste en cometer actos violentos como este, tratando de entrar por la fuerza a una base militar en Caracas. Esto pese a que la dirigencia política en la marcha previa les pidió irse a sus casas después de la concentración.
Vamos, sí, ya mismo. Lo estamos yendo ya. Déjenlo solo, déjenlo solo. Dentro de la misma oposición hay quienes tratan de calmar la violencia. Una es la señora María José, quien prácticamente se volvió una figura de culto tras pararse delante de una tanqueta en medio de una protesta en abril pasado. ¿Qué sentía cuando estaba enfrente de la tanqueta? Detenerla, que no avanzara, que no fueran a agredir a la gente, porque yo estuve como media hora, me lanzaron al agua con la ballena desde abajo y no sabía cómo hacerlo, cómo iba o sea, si me iba a morir ahí ahogada, ¿no? ¡Retiren a sus grupos! La señora María José fue detenida por horas antes de ser dejada en libertad. Pese a esto, aún continúa formando parte de las manifestaciones en contra del gobierno. Siento como madre, consejera. Eso es lo que soy yo. No quiero que esos muchachos sigan cayendo presos ni muertos porque no hay necesidad de tanta sangre. Pero no permitimos que los muchachos vayan al frente y ya se sabe lo que va a venir. Y terminamos siempre en una confrontación. Un escenario de confrontación es algo que el gobierno dice que sabe cómo evitar. Aquí los violentos son muy pocos, y los estamos derrotando. Y ellos lo saben. Cada vez son más violentos, pero cada vez son menos. Este es el conjunto residencial conocido como Los Verdes. Ha sido uno de los principales focos de protestas en Caracas desde abril. Vecinos de los edificios han puesto barricadas y se han enfrentado con la policía y la Guardia Nacional con frecuencia. Pero un día, las autoridades dijeron ya basta, después de acusar a algunos vecinos de haber usado armas de fuego. Entro a la tanqueta y comienza una balacera horrible del tanque hacia los edificios directamente. Ay, Dios mío, esta mierda, mira eso. Margarita es una de las vecinas que vive en el lugar y vio cómo sucedió todo. Y de repente ellos llegan y tocan la puerta. Yo pregunto quién es, dice la guardia. A estos vamos a llevárnoslos. Yo le pregunto, ¿pero por qué? ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué evidencia tienen? Todo esto. La experiencia la dejó traumatizada. ¿Qué consecuencias tuvo ese incidente, esto que sucedió para usted personalmente? A mí, yo te digo, yo quiero vender y irme. Me quiero ir. Ahí viene. Ahí viene, sí, Ahí vienen, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Mira, búscamelo. Ahí viene, están disparando hacia arriba. Pero no todos los que viven en el lugar fueron tan afortunados. Camila, que no es su nombre real, se escondió en el apartamento de un vecino cuando comenzaron los allanamientos. Todos entraron. Cuando abrieron la puerta del closet, el hombre que me agarró me levantó por el pelo y me tiró a la cama. Entonces golpearon a los chamos en la cabeza. Los golpearon bien feo. Camila le dijo a los efectivos que estaba embarazada, pero no le creyeron. Nos tiraron boca abajo como nos dijeron y nos ordenaron que nos quitáramos los cordones. Cuando lo hice, me patearon como 10 veces. ¿Dónde? En el trasero, en las piernas, y también le pegaron al resto de las muchachas. Siguieron golpeándonos, hasta cuando nos sacaron del apartamento, le dijeron a uno de nosotros, te voy a matar aquí y ahora. ¿Por qué me detuvieron? Porque esto es una dictadura y agarran a quien quieren, estés haciendo algo o no. Al final se la llevaron a varios centros de detención hasta que finalmente fue liberada. Simón no contó con la misma suerte. Detenido después de una manifestación, pasó semanas en prisión. Me agarraron por detrás. Deben haber sido unos 18 o 20 policías que vinieron por mí y a golpes y a patadas me montaron en una moto y me llevaron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Y fue aquí donde estuvo recluido. Un edificio originalmente pensado como un centro comercial futurista es hoy en día el Helicoide, un sinónimo de terror.
Durante 2 meses, hacinados con otros detenidos, Simón fue testigo de los métodos de interrogación utilizados. Uno volvió. Estaba todo asustado. No podía estar quieto y tenía una quemadura en las orejas. El otro muchacho tenía moretones por todo el cuerpo y se notaba que había recibido shocks eléctricos. Luego varios oficiales nos dijeron, les vamos a dar un tratamiento de shock. Vamos a agarrar esos dos y empaparlos toda la noche. Simón fue golpeado, pero no torturado. Pero aún después de que un juez emitiese una orden de liberación, los funcionarios de la policía política lo retuvieron por otro mes más. Y la experiencia no se le ha borrado de la mente. Por la noche estoy muy nervioso. Al mínimo ruido salto de la cama. Siento que no sé qué va a pasar. Sigo preocupado de que cualquier momento me van a tocar la puerta y me van a llevar de vuelta allá. El tema de los derechos humanos es algo que ha venido alarmando a los diferentes sectores en el país, incluyendo a la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz, quien pasó en cuestión de semanas de ser una chavista férrea a criticar abiertamente al gobierno de Maduro. Porque aquí parece que todo el país es terrorista. Y yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado. La fiscal, en sus palabras, habla de terrorismo de Estado, habla de violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es su visión respecto de eso? ¿Cuál es su respuesta a eso? Mira, han muerto, asesinados en las guarimbas, más de 100 personas, pero de ellos, casi 20 son guardias nacionales o policías, que le disparan con bazucas improvisadas. Y yo digo, ¿y por qué la fiscal general de la Nación no se pronuncia sobre ello? Yo podría decir aquí con responsabilidad que la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz, es responsable, por lo menos por omisión, de la importante cantidad de muertos que han ocurrido en las calles de Caracas. ¿Usted siente de alguna forma también que han fallado al no poder garantizar que no mueran estas personas, por ejemplo, como responsabilidad de garante de la seguridad y de la paz en el país? Aquí, nuestra fuerza pública va desarmada, solo con escudos, protección y escopetas de perdigones plásticos y gases lacrimógenos. Porque para nosotros es fundamental el respeto irrestricto a los derechos humanos. Pero cuando yo asumo eso como gobierno, tengo que decir que en 30 días han habido más de 100 muertos. El gobierno tiene los responsables de 11 muertos, pero los otros 90 y pico muertos son responsabilidad estricta de el llamado a la violencia de Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, de Frei Guevara, representante de un partido que se llama Voluntad Popular, y por supuesto de la señora Luisa Ortega Díaz. Pese a esto, la fiscal ha acusado al gobierno reiteradamente de utilizar incorrectamente las armas de control de multitudes. Muchos de los muertos y heridos son el resultado de ello. Pero Bernal no cree que la actual ola de protestas llevará a desestabilizar más al gobierno. La paz es el principal objetivo de este gobierno y esa paz la vamos a consolidar. Aquí, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos quiera derrocarnos, Venezuela no va a ser Siria, Venezuela no va a ser Libia, Venezuela no va a ser Irak. Para María Corina Machado, sin embargo, el fin sí puede estar cerca. Que el fin del chavismo va a ser posterior a la salida de Maduro. Creo que hay un sector democrático que estuvo afecto a estas ideas, que va a reconstruirse y reagruparse con vocación democrática, pero dejando a un lado, aspiro yo, la dimensión criminal, militarista y autoritaria que este régimen acarrió desde el primer día. Maduro ya ha dejado muy claro cuál es el poder que aspira a través de la nueva Constitución, sobre todo lo que espera hacer con los políticos de la oposición. Solo estoy esperando que llegue la constituyente. Ya tiene su nombre, la celda, para donde va este terrorista. En medio de esto, los estudiantes de la Resistencia continúan con sus acciones de calle, pese a los riesgos evidentes. Personalmente no me importa dejarme la vida en las calles, si es por una buena causa. Creo que prefiero morir que vivir de esta manera.
gobernado por la Asamblea Constituyente y todo eso. Nunca podré alcanzar mi potencial acá, porque el gobierno no me deja. Personalmente tengo miedo, me asusta morir. Tengo miedo de ver otra persona morir, de estar cerca cuando eso pase. En el fondo, se supone que luchamos por vivir mejor en Venezuela. Cuando estás escudándote y ellos disparan perdigones, el impacto te deja sordo, te deja los oídos pitando. Siempre hay el riesgo de que por querer ver lo que pasa más adelante, un perdigón atraviese el escudo y te dé en el ojo. Puede que pierdas tu ojo o que te mate. Pienso que quizás un día se me va a acabar la suerte. Y pienso en esos chicos que murieron antes de volver a casa. Cada vez que vuelvo de las protestas me digo a mí mismo que es un regalo. Porque muchos de mis compañeros no lo consiguieron. Quizás están muertos o bajo arresto y saben que quizás no lo suelten. Este es un país que ha visto a muchos de sus jóvenes heridos, detenidos o muertos en estos meses de protesta. Y sea quien sea que lidere esta nación, esta será una herida que permanecerá por mucho tiempo abierta.